Este episodio de la Estrategia del Día es patrocinado por Mastercard. En las zonas rurales de América Latina, hasta el 70% de los almacenes de barrio utilizan únicamente dinero en efectivo, lo que genera procesos manuales que complican la gestión financiera de sus negocios. Conoce los retos y oportunidades que tendrían los almacenes de barrio si digitalizaran sus procesos en el reporte especial presentado por Mastercard. Clic en la descripción. Muy buenos días y bienvenido a un nuevo capítulo de la Estrategia del Día. Yo soy Mariano Espina, redactor de Bloomberg Línea en Argentina, y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Juan Pablo Álvarez con lo último sobre los bonos en la fija. Como siempre, no se olviden darle clic al botón para seguir este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones, y si te gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas en Spotify o un pulgar para arriba en YouTube? 1. El presidente Javier Milei participará este lunes, al igual que en 2024, el presupuesto 2026 ante el Congreso. En un contexto político complejo, el gobierno insistirá en defender el ancla fiscal y el proceso de desinflación, pero nada ha cambiado en la relación con la oposición tras la derrota libertaria en la provincia de Buenos Aires, y esta semana se avecina muy complicada para el oficialismo, que podría sufrir varias derrotas. La oposición convocó a una sesión para este miércoles en la Cámara de Diputados para insistir en las leyes de emergencia pediátrica y la de financiamiento universitario vetadas por el presidente Milei la semana que pasó. El viernes cerró con otra foto adversa para la Casa Rosada, la cumbre en Córdoba de los gobernadores que conforman Provincias Unidas, con la intención de insistir con la también vetada ley que modifica el reparto de los aportes del Tesoro Nacional. 2. El viernes fue un cierre difícil de una semana complicada para el equipo económico que lidera Luis Caputo, con un mercado en rojo y un tipo de cambio que se acerca al techo de la banda. El oficial minorista cerró en 1.467 pesos, 5 por debajo del techo. Aún así, no hubo intervenciones del Banco Central, que estuvo presente con posturas de venta, mientras voceros del equipo advertían que contaban con 22.000 millones de dólares para evitar que supere ese límite. La autoridad monetaria lleva más de 5 meses sin intervenciones en el mercado libre de cambios. Distinto es el caso del Tesoro, que en la antesala electoral vendió alrededor de 500 millones de dólares. Si bien el tipo de cambio estuvo en todo momento lejos de tocar ese precio, el techo, lo relevante es que ya aparecieron las posturas y el mercado no le gustó nada, explicó Nicolás Capela del grupo Invertir en Bolsa. 3. La semana pasada se llevó a cabo en el predio de la Rural la exposición Argentina Oil and Gas, una impresionante demostración del impacto que hoy tiene la actividad petrolera en Argentina, y Bloomberg Línea estuvo presente. Una de las conclusiones que se pueden sacar es que el boom que atraviesa Vaca Muerta y el sector estrella no escapa a los problemas de la macroeconomía. El aumento del riesgo país ya frenó la salida a los mercados de las principales operadoras, que a través de la emisión de obligaciones negociables motorizaron fuertes inversiones en los últimos años. Por caso, en el primer semestre de este año se alcanzaron niveles máximos en una década en la colocación de estos instrumentos, pero con un riesgo país que oscilaba entre los 600 y los 700 puntos. Hoy se ubica por encima de los 1000. A eso se suma la caída en el precio internacional del petróleo, que ya había pausado la actividad petrolera durante los primeros meses del año. Más difícil es la situación que atraviesan las pymes y proveedoras de servicios del sector, con un frente importante de adversidades a los que se suma la reconfiguración en la actividad convencional y a la agresiva apertura de importaciones. Antes de pasar a la fija, veamos rápidamente cómo cerraron el viernes los mercados. El S&P Merval cayó el 2,51% y arrastra una caída del 30% desde que comenzó el año. En la jornada del viernes, el rojo lo lideró el Banco Superville con una variación negativa del 6,59%. El dólar oficial minorista abrirá en 1.467 pesos y el mayorista en 1.453. El MEP, en tanto, en 1.468 pesos. El riesgo país quedó arriba de los 1.000 puntos. La fija. Y ahora Juan Pablo Álvarez con la fija. Buenos días, inversores. Vamos a hablar de bonos. Venimos de una semana durísima para el mercado argentino, en la que hubo desplomes generalizados en acciones y los bonos hard dólar cayeron entre 8 y 13% semanal. Esto último llevó el riesgo país a 1.140 puntos. Hoy el bono argentino a 10 años está rindiendo en torno al 15%, mientras que un bono de Ecuador rinde poco más de 10% y uno de Ucrania rinde 16%, según datos
recolectados por Quantum Finanzas. Por otro lado, el viernes lo cerramos con un episodio muy confuso. Pasadas las 23 horas, la CNB publicó un criterio interpretativo número 99 que derogó otro criterio interpretativo, el 98, que se había publicado un par de horas antes. Lo concreto es que a partir del lunes las sociedades de bolsa no podrán estar long en dólares si tienen financiamiento en pesos. No obstante, esto afecta a las ALICs pero no al cliente final. Para endulzar un poco la jornada, el dato positivo que tuvimos la semana pasada es que pese al cataclismo generado por las elecciones bonaerenses, el Tesoro consiguió refinanciar un 91% de sus vencimientos en pesos. Por otro lado, la tasa de simultáneas, que es la que está operando el Banco Central, bajó de 45 a 35%, contribuyendo a una reducción de tasas en la curva de pesos. La autoridad monetaria pareciera querer desandar el durísimo apretón monetario. Y ahora sí, vamos a hablar con un experto de mercado, como nos gusta hacer en esta columna. Hoy estamos en contacto con Adrián Yarde Buller, quien es economista jefe y estratega de Facimex Valores. Buenos días, Adrián, un gusto enorme tenerte de vuelta en La Fija. Empiezo preguntándote qué pasó el viernes que se volvió a desplomar todo lo que tiene que ver con activos argentinos. Y la dinámica del mercado del viernes creo que fue relativamente sencilla a la hora de interpretar. El mercado está viendo que el tipo de cambio se acerca al techo de la banda cambiaria conforme el Banco Central va bajando tasas de interés para tratar de estimular un poco más la actividad de cara a octubre, y eso implica que empieza a crecer el riesgo de que el Banco Central tenga que defender el techo de la banda cambiaria usando reservas, y ahí el mercado, el razonamiento que hace es que eso puede llegar a debilitar la capacidad de pago de Argentina, porque bueno, estaríamos perdiendo recursos en moneda extranjera que después se podrían usar para pagar globales y bonares, con lo cual el riesgo país tiende a subir, digamos, a medida que los inversores ven que ese riesgo va creciendo. También hizo algo de ruido político el veto a la ley de los ATNs, sobre todo pensando en que dificulta un poco la negociación con los gobernadores, pero sobre todo creo que la dinámica se explicó por esa cercanía del tipo de cambio con el techo de la banda. Creo que el mercado se va a tener que acostumbrar a esta volatilidad porque esto va a seguir así hasta octubre. El riesgo acá inherente es más bien político, y hasta que la sociedad no nos muestre un resultado en octubre que nos permita entender cómo sigue todo, esa volatilidad va a seguir. Adrián, dado que he charlado con vos y sé que tenés una muy buena capacidad de explicar, me gustaría que le cuentes a los oyentes cómo ha ido cambiando la participación del gobierno y del Banco Central en el mercado posterior a la eliminación de las LEFI. Bueno, tuvimos un montón de cambios en los últimos 2 meses, espero no olvidarme de nada, pero a ver, a grandes rasgos te separaría política monetaria de cambiaria. La política cambiaria fue bastante simple, el Banco Central siguió manteniendo su banda cambiaria, dentro de la banda siguió sin intervenir y sigue defendiendo el techo y el piso en los mismos niveles. El mercado todavía no llegó a ninguno de los dos, pero el central está ahí para defenderlos. Lo que sí se modificó fue la intervención cambiaria del Tesoro. El Tesoro en mayo, junio había estado más bien del lado comprador, y conforme nos fuimos acercando a la elección de septiembre empezó a estar más del lado vendedor. Lo que más cambió después fue en realidad la política monetaria, porque bueno, ahí sí tuvimos un cambio de esquema bastante importante. A ver, el Banco Central arrancó queriendo desarmar las LEFI, apostando porque los bancos y el mercado en general migraran hacia el ECAP. Eso se dio apenas de manera parcial. Entonces bueno, el Banco Central después se corrió de los mercados overnight, las cauciones se desplomaron y las tasas de interés de corto plazo en general se desplomaron. Esas fueron las ruedas en las que llegamos a tener la caución en zona de 15%. Después el Banco Central empezó a esterilizar muy agresivamente, y ahí fueron esas ruedas en las cuales las tasas de corto plazo llegaron a superar el 100%. Después tuvimos una cuarta etapa en la cual se abandonó formalmente la meta de M2 privado transaccional y el Banco Central volvió a operar con mayor discrecionalidad. Empezó después también a usar encajes para asegurar el rollover en las licitaciones primarias, y ahora bueno, tuvimos una quinta o sexta etapa donde se volvió de vuelta a remunerar la liquidez overnight. Así que bueno, nada, probó un conjunto de cosas que no funcionaron como esperaba y bueno, volvió atrás, digamos. Días atrás el equipo económico justificaba la participación del Tesoro como vendedor en el mercado cambiario, diciendo que
problema que tiene el mercado argentino es que por una cuestión de falta de profundidad, con operaciones muy chicas se puede hacer un daño muy grande. Te quería preguntar, ¿qué te parece que tiene que pasar para que el mercado argentino tenga mayor profundidad y no estar tan expuestos a esta volatilidad? Te separaría la respuesta en dos, ¿no? ¿Qué hace falta para que Argentina tenga mayor profundidad? Bueno, ahí obviamente es clave tener jugadores institucionales mucho más desarrollados como tuvimos en alguna otra época, jugadores offshore que vuelvan a tener presencia, que bueno, es algo que tal vez en la época 2016, 17, 18 estaban muy presentes, ahora claramente están ausentes, pero en algún momento si el mercado se normalizara tendría que volver a estar. También, bueno, tener más volumen de comercio exterior, ¿no? Argentina es una economía relativamente cerrada al mundo y bueno, eso también ayuda a que se profundice la inestabilidad. Y bueno, después te separaría la otra parte de la respuesta, que creo que es la más importante en realidad, de qué necesitamos para no estar al borde del abismo siempre. Y ahí me parece que lo que nos falta, por lo menos mirando a Argentina en relación a otras economías de la región, son consensos económicos básicos, no siempre estar moviéndonos entre escenarios tan extremos, que haya algún acuerdo entre los distintos partidos políticos más preponderantes que tenemos respecto de algunas reglas de juego generalizadas que valgan para cualquier escenario y nos pongamos de acuerdo en algunas políticas de Estado, digamos, por decirlo de alguna manera, de cosas que no se tocan independientemente de el tipo de política fiscal o monetaria que quiere implementar cada gobierno, porque la realidad es que por más jugadores institucionales, offshore y demás que tengas desarrollados, si la expectativa es que de un día para el otro todo pueda modificarse, todos esos jugadores, por más que tengan mayor profundidad y volumen, van a querer estar del mismo lado y al final los movimientos se van a exacerbar igual. Entonces creo que eso es mucho más importante que la presencia de institucionales o de otro tipo de jugadores que hoy no están. Volviendo ahora a la candente actualidad, ¿prevés nuevos episodios de volatilidad de tasas cortas, nuevos testeos al techo de la banda de acá a octubre? Bueno, sin dudas volatilidad vamos a seguir teniendo porque la principal fuente de incertidumbre es política. Y eso va a durar hasta la elección. Todavía tenemos varias semanas hasta la elección de octubre, con lo cual la volatilidad en general y la incertidumbre va a persistir. En tasas de interés, tal vez la volatilidad va a ser menor que en julio y en agosto, porque el Banco Central ahora cambió su estrategia de intervención y está fijando nuevamente las tasas de interés en los mercados overnight. Así que todo lo que sea tasa de interés de muy corto plazo, un día, 7 días, vamos a tener mucha mayor estabilidad. Sí vamos a seguir teniendo volatilidad en tasas de interés más largas y donde vamos a tener mayor volatilidad va a ser en el mercado cambiario. Ahí el tipo de cambio está ya más cerca del techo de la banda cambiaria. En algún momento es probable que el mercado pueda poner a prueba formalmente ese techo y bueno, ahí estará el Banco Central para reaccionar con todo su poder de fuego, unos 22.000 millones de dólares que tiene líquidos para defender el techo de la banda, así que va a ser muy importante el caso de llegar al techo, ver esa señal contundente del Banco Central. Pero bueno, acá en el fondo, como decía, la volatilidad tiene un origen político y esa incertidumbre no se va a despejar hasta que no tengamos los resultados de la elección de octubre ya en la mano. Si mirás la curva pesos, ¿qué nos está diciendo de lo que prevé el mercado para la economía argentina en términos de expectativas de inflación y devaluación? La curva pesos en general está viendo cierta continuidad del programa económico en sus grandes lineamientos generales, pero también está descontando que va a haber cierta recalibración después de la elección, principalmente alguna aceleración relativamente transitoria de la inflación después de las elecciones, una inflación a 12 meses que en términos de break-evens entre curva SER y curva nominal está en zona de 30%, cuando hace un tiempito estaba por debajo del 25% y de a rato llegó a estar en zona de 20%, y sigue viendo un reacomodamiento del tipo de cambio real en los próximos meses. Ahí los break-evens entre curva SER y curva dólar link están marcando una depreciación del tipo de cambio real bilateral en zona de 8% hasta mediados del año que viene. ¿Cómo pensarías hoy una cartera de manejo de liquidez en pesos y cómo una de retorno total en pesos? Bueno, arrancando por una cartera de manejo de liquidez, que tal vez es lo más sencillo. En este contexto no hay que tomar riesgos y la verdad que en ese sentido no hay demasiado para inventar. Con estos niveles de volatilidad la duration tiene que ser cortísima porque carteras de tesorería se tienen que poder asegurar o tratar de asegurar de que al momento de aplicar los pesos el patrimonio haya crecido y bueno, en este contexto de tanta volatilidad el riesgo en ese
ese sentido es importante, así que tal vez ahí algo bien conservador podría ser un 25% de la cartera en plazos fijos y un 75% tal vez en LECAP bien cortitas, las 2 o 3 más cortitas de la curva. Y después una cartera de retorno total tiene que estar recontrabalanceada en este contexto, tal vez un 40-50% en SERV cortitos con vencimientos a 2026, un cuarto de la cartera en plazos fijos también para bajar la volatilidad y devengar tasas reales que todavía son altas, y completar con letras tamar bien cortitas que puedan proteger el capital ante posibles subas de tasas de interés en el camino que queda todavía hasta octubre. Yendo a la parte hard dólar, ¿crees que hay riesgos de que Argentina no consiga los dólares para pagar? Ese es el gran debate de fondo que hay por estos tiempos, sobre todo a la hora de pensar el futuro del programa económico. Los dólares hoy están, porque entre el Tesoro y el Banco Central tienen dólares para cubrir holgadamente los próximos 2 pagos semestrales de globales y bonares, con lo cual la deuda hard dólar argentina, cuando uno mira los vencimientos con privados, hay razones para pensar que va a seguir cómodamente performing por un tiempo, independientemente del escenario que enfrente. Pero bueno, obviamente el mercado empieza a ver que aumenta la probabilidad de que el Banco Central tenga que vender dólares en el techo de la banda y empieza a cuestionarse la capacidad de pago de la deuda en dólares, porque bueno, esos dólares que hoy están en el central, el mercado los interpreta como posibles recursos que podría llegar a utilizar el gobierno para cumplir con esos pagos. Por ahora eso no estuvo pasando, el tipo de cambio no llegó al techo de la banda cambiaria, pero es un riesgo que el mercado obviamente está viendo. Creo que el riesgo más importante en este escenario en realidad es que tal vez un mal resultado electoral en octubre afectaría las perspectivas de Argentina de reacceder al mercado internacional a final de este año o a principios del año que viene, y eso lo obligaría a recalibrar un poco el programa, porque este plan de estabilización estuvo más bien pensado para culminar con una recuperación del acceso al mercado que permita empezar a refinanciar los vencimientos de capital y no tener que seguir pagando en efectivo como estuvimos haciendo desde la reestructuración de 2020. Y bueno, en caso de alejarse ese escenario o por lo menos postergarse esa vuelta potencial al mercado, habría que ir tal vez a un mayor tipo de cambio real para ir acumulando dólares que permitan seguir pagando la deuda en efectivo y mantenerse performing. Durante este año tuvimos algunos episodios negativos en el mundo corporativo. Con el análisis que ustedes hacen de balances, ¿crees que es algo acotado o temés que pueda haber alguna generalización en estos episodios disruptivos para los emisores de ONs? Creo que tuvimos 2 grandes tipos de eventos, por lo menos a grandes rasgos. Por un lado tuvimos un conjunto de eventos ligados al agro que creo que reflejaron algo más bien sistémico. El agro fue muy afectado por la sequía allá por 2022-23, encadenando algunos años de muy baja rentabilidad y productividad, y eso se combinó con una caída importante de la demanda por instrumentos dólar link, sobre todo a partir de principios de 2024, y generó que las compañías que tal vez venían más presionadas en su situación financiera empezaran a tener dificultades más serias, especialmente las compañías que proveen insumos para el agro en términos de fertilizantes y insumos que tal vez estén orientados a tratar de sacar algo más de productividad al campo, que tienen una demanda más elástica, y ante ese tipo de contextos, bueno, los productores decidieron reducir un poco la utilización de ese tipo de productos y afectaron más que proporcionalmente a esas compañías del sector, pero en general diría que eso fue algo bien sectorial y afectado por un shock sistémico. Y después tuvimos un segundo tipo de eventos crediticios que estuvieron más ligados a compañías que ya venían enfrentando presiones financieras en los últimos años, y eran historias que uno veía e intuía que podían enfrentar presión, estrés y eventualmente no terminar bien en términos de mantenerse performing. Y bueno, enfrentaron también una menor demanda de créditos corporativos a partir de 2024, también estuvieron muy afectadas en muchos casos por la caída de la demanda de instrumentos dólar link, y terminaron en muchos casos enfrentando presiones o debiendo caer en reestructuraciones y procesos de ese estilo. Creo que hacia adelante, y para pensar en este tipo de cuestiones, siempre es muy importante que los inversores hagan un análisis puntual de los créditos que quieren financiar o en los cuales quieren invertir en general, y siempre también saber que si bien puede haber un shock generalizado como el caso del agro, en realidad lo que uno tiene que estar tratando de mirar más es la situación puntual de cada una de las compañías, que ese es el parámetro que verdaderamente nos va a decir cuánta resiliencia financiera puede tener un crédito para enfrentar algún tipo de shock. En lo que refiere a las provincias, que sé que es algo que ustedes siguen con mucho detenimiento, ¿ves solidez fiscal como para quien busca tomar posiciones
en bonos subsoberanos de alto rendimiento o dentro de ese universo prefieren lo seguro? El universo provincial en general está marcado por mucha heterogeneidad, pero si uno tuviera que buscar 2 o 3 cosas transversales al crédito provincial, por lo menos los créditos que nosotros analizamos, que son los que tienen deuda con cotización en los mercados internacionales, es que se ve buen desempeño fiscal en promedio. Obviamente, de vuelta, como digo, hay heterogeneidad, hay provincias que fiscalmente tal vez están más débiles, como por ejemplo la provincia de Buenos Aires, pero en general, en promedio, se ve un buen desempeño fiscal y también se ven niveles de liquidez que permiten cubrir cómodamente los vencimientos de deuda corrientes. De nuevo, mucha heterogeneidad entre provincias, pero si uno tuviera que buscar algún patrón, creo que esos serían algunos de los elementos que son relativamente transversales a las provincias. A la hora de armar estrategias, generalmente priorizamos provincias con posiciones fiscales y financieras muy sólidas, como puede ser la ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba o Mendoza, por mencionar algunas. Muchos inversores a veces nos preguntan por alternativas tal vez de más alto riesgo, mirando evaluaciones que muchas veces están más estresadas en el mercado secundario, y ahí nosotros generalmente no hacemos demasiadas recomendaciones porque, de vuelta, hay muchos créditos que están tal vez más estresados o en esa heterogeneidad no terminamos de ver fundamentos tan sólidos. Pero un caso podría ser Jujuy, que viene ya encadenando muchos años de un ajuste fiscal impresionante, que está mejorando muy rápidamente todas las métricas financieras, de deuda, fiscales y demás. Si bien todavía tiene mucho camino por recorrer, es una de esas historias que vemos que realmente van teniendo una performance muy buena. Pero en general, como decía, nos enfocamos siempre en las que vemos con fundamentos muy sólidos, y ahí está claro que el ranking lo lideran la ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza. Esos son los nombres que mejor están haciendo las cosas en el universo provincial. Una pequeña digresión para los oyentes. Claramente, cuando hablamos de provinciales, hago una aclaración. Los créditos de mejor calidad suelen tener, en algunos casos, montos mínimos de negociación que son prácticamente imposibles para minoristas. Por ejemplo, el de la ciudad de Buenos Aires a 2027 tiene un monto mínimo de negociación de $200.000. Hecha esta aclaración, ¿cómo armarías, Adrián, una cartera hoy con exposición 100% argentina en dólares para un perfil conservador y como para un perfil agresivo? Una cartera conservadora en este tipo de contextos tiene que tener una muy alta exposición a créditos corporativos y tiene que tener una muy baja duration para proteger el capital, ir devengando cupones relativamente atractivos, pero nada de estar pensando en una apreciación de capital ante posibles caídas de tasas de interés ni estrategias de ese estilo. Bien protectiva del capital. Ahí tal vez se puede combinar ONs bancarias como puede ser Galicia, Macro, bien cortitas, con algunas del sector energético como Genea, YPF, tal vez algo de Telecom cortita, pero siempre priorizando muy baja duration y créditos sólidos con buenos fundamentos. Y después una cartera tal vez agresiva, puede tener una muy alta exposición a crédito público, combinando provinciales y soberanos, apostando a un escenario de normalización de la economía con ya más duration. Tal vez ahí algunas alternativas pueden ser un Córdoba 2032, un GD41, un GD35, instrumentos que permitan lograr una apreciación de capital muy importante si Argentina consolida un camino hacia la normalización económica, y eventualmente también combinar eso con paridades relativamente bajas que puedan proteger un poco más el capital si el escenario ese optimista, digamos, de normalización de la economía terminara no produciéndose. Cierro con una personal. ¿Cuál recordás como el mejor trade de tu vida y cuál como el peor trade de tu vida? Bueno, no sé si mejor y peor trade, pero déjame mencionar dos que se me vienen a la mente que creo que tal vez al que está escuchando del otro lado lo puedan servir para meterse en el mundo de los mercados y anticipar tendencias y demás. El primero, el buen trade, se podría decir, creo que fue haber estudiado economía. Yo cubrí macro y armé estrategias de inversión en varias economías de la región, por ejemplo Chile, Uruguay, en algún momento Brasil, pero en Argentina particularmente siempre fue muy importante tener una buena idea macro en la cabeza a la hora de pensar trades, a la hora de anticipar tendencias y ver a dónde iban a terminar determinados programas o determinadas decisiones que iban tomando los gobiernos. Creo que eso siempre fue muy valioso a la hora de pensar y sobre todo proyectar y anticipar. Y después tal vez un trade malo, pero que igual hasta te diría que fue relativamente bueno en el sentido de que me dejó una buena enseñanza a un costo relativamente bajo. Fue hace ya como casi 10 años
haber comprado calls de Petrobras de cara al balotaje de Brasil, donde competía Aécio Neves con Dilma Rousseff. La idea era tratar de apostar a que la oposición de ese momento, que era Aécio Neves, pudiera ganar la elección y que eso llevara al inicio de un proceso de reformas pro mercado, y tal vez la apuesta era que bueno, Petrobras, siendo una petrolera controlada, digamos, por el Estado brasilero, pudiera beneficiarse de eso. Ahí lo que terminé aprendiendo, porque la elección la terminó ganando Dilma y obviamente mis calls al otro día pasaron a valer cero, pues que bueno, siempre es peligroso tomar demasiado riesgo antes de una elección. Siempre hay que tener mucho cuidado. El mercado muchas veces interpreta de manera extremadamente racional el comportamiento que va a tener la población, y a veces la población después sorprende. En el caso de Argentina creo que esto es bastante marcado, que la población tiene un comportamiento bastante volátil. Las preferencias electorales de la población son siempre volátiles, y por eso creo que esa fue una muy buena lección que me quedó marcada para todas las elecciones que traí más adelante, de siempre que haya una elección por delante tratar de llegar con mucha toma de coberturas, siempre cuestionarse todas las convicciones y tratar de llegar sin toma de riesgos desmedida para ningún lado, porque los resultados siempre pueden sorprender. Y ahí pasaba por la fija Adrián Yardebuller de Facimex Valores. Es un gusto gigante haberlo tenido nuevamente, Adrián, ya que es alguien a quien suelo consultar y no dejo de sorprenderme de todo lo que sabe. Y ahora tenemos una segunda invitada en la edición de hoy. Hace algunos días vi que el broker Balance Capital daba una charla sobre cómo incorporar cripto a una cartera tradicional, y ya que muy pocas veces hemos hablado de criptomonedas en esta columna, me pareció interesante consultarles al respecto. Es por eso que estamos en contacto con Isabel Bota, quien es Product Manager en Balance Capital. Buenos días, Isabel, bienvenida a La Fija. Contanos un poco la mirada que tienen ustedes respecto del Bitcoin desde el mercado financiero tradicional. Hace 15 años Bitcoin no existía. Hoy es imposible hablar de mercados sin mencionarlo. Para un inversor tradicional puede parecer complejo o distante, pero en realidad es la puerta de entrada a una de las transformaciones tecnológicas más relevantes de las últimas décadas. Un activo que subió más de 42.000%. Bitcoin y Ethereum no son simplemente activos para especular, representan un nuevo sistema financiero descentralizado. Bitcoin hoy en día es visto como oro digital, un activo escaso. Ethereum habilita contratos inteligentes y aplicaciones que podrían reemplazar funciones que históricamente han estado en manos de los bancos, siendo caros e ineficientes. El acceso es cada vez más sencillo. Existen ETF con custodia institucional. Esto reduce las barreras de entradas y los riesgos operativos. Por todo esto, lejos de ser un activo marginal, cripto puede ocupar un lugar complementario en la cartera. Es una manera de participar en la evolución tecnológica del sistema financiero y capturar parte de su potencial de crecimiento, con el respaldo de instrumentos que ya forman parte del mercado de forma global. ¿Y cómo sugieren ustedes a los inversores tradicionales que se vayan arrimando a este mundo? Para un inversor con una cartera compuesta mayormente por los activos tradicionales, asignar entre un 3, un 5% de cripto puede ser bastante estratégico, porque permite diversificar y al mismo tiempo participar de esta transición antes de que sea completamente masiva. Si el activo crece de manera exponencial, ese porcentaje va a tener un impacto relevante en el portafolio. Y si no lo hace, la pérdida se va a mantener muy acotada. Y empezás a ver que dentro de la industria financiera tradicional hay distintos actores que ya tienen interés por este tipo de activos. Algo que valida todo esto es que los principales participantes del mercado ya están actuando en consecuencia. Por ejemplo, BlackRock es el mayor gestor de activos del mundo y lanzó un ETF de Bitcoin y Ethereum. O figuras como Katie Wood, Tom Lee, Druckenmiller vienen apostando a esta tecnología de manera consistente. Incluso a partir de la aprobación del Genius Act, los bancos más grandes como, por ejemplo, JP Morgan, Goldman Sachs o Visa, están desarrollando sus propias stablecoins para migrar parte de su operativa a blockchain, anticipando que esto va a ser la infraestructura financiera del futuro. Un punto clave en todo esto es que el lanzamiento de los ETF de cripto abre el juego para que los inversores institucionales también puedan acceder y de manera regulada. Hoy en día se estima que solamente el 5% adquirió este nuevo asset, por lo cual creen que tiene muchísimo potencial al alza en la medida que vayan participando. No es lo mismo tener cripto en una billetera virtual que tenerlo a través de un instrumento que cotiza en la bolsa más grande del mundo, con el marco
marco legal y con la transparencia que esto implica. Otros activos para seguir muy de cerca son los treasury companies, como por ejemplo MicroStrategy o Bitmain, que convirtieron a Bitcoin y Ethereum como parte de su balance corporativo. Que esto no solo valida la tesis de inversión, sino que también habilita muchos fondos institucionales que por políticas de inversión no pueden acceder, entonces a través de estas acciones van a poder estar expuestos. Y en cuanto al momentum, a partir de septiembre justo se espera una baja de tasas de la Fed. Entonces esto puede seguir impulsando lo que es el bull market y beneficiando este tipo de activos. Muchísimas gracias, Isabel, por brindarnos tu tiempo y tu conocimiento. Estimados oyentes, me voy despidiendo por hoy. No olviden que el miércoles habrá decisión de tasas de la Reserva Federal, aunque no parece haber lugar para sorpresas. Se descuenta con un 96% de probabilidad que habrá una baja de 25 puntos básicos al rango de 4 a 4,25%. La atención entonces estará puesta en el discurso posterior de Jerome Powell para ver si se ratifica la expectativa del mercado de que luego de septiembre haya 2 recortes más en las próximas reuniones de este año. Ahora sí, me despido. Nos volvemos a encontrar el lunes que viene, esperemos, con los activos argentinos un poquito más arriba. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Mariano Espina, redactor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @espinamariano. Muchas gracias por habernos acompañado hasta acá. Que tengas una gran semana. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.